agradecemos su presencia y bueno, en esta charla, que bueno, tendría que ser ya la final o de las charlas finales que tengamos, digamos, de forma genérica, pues quisiéramos hablarles de cuáles son las expectativas sobre los eventuales litigios que se van a llevar a cabo, porque ustedes se han informado, ustedes han investigado, ustedes han leído, y es normal y deseable y celebramos que así sea. Eh, yo quisiera hablarles en este pequeño espacio y luego dar pie a preguntas y a la intervención del doctor Román Lascano de qué es lo que se puede obtener en el sistema interamericano. Porque básicamente lo que se quiere obtener en general es que sus pensiones sean respetadas tal cual fueron adquiridas por ustedes cuando cumplieron los requisitos legales para obtenerlas. Eso es un derecho adquirido, es un derecho que ya se ganaron y pues a partir de eso ustedes hicieron su vida a partir de esa pensión. Hicieron su vida a partir de esa pensión, porque como han comentado en los chats de grupo, pues ustedes tienen deudas, hipotecas, se hacen cargo de familiares, a veces tienen que atender alguna enfermedad. Y todas estas circunstancias son circunstancias que evidentemente no se visibilizan cuando se discute la reforma. Eh, no se visibilizan porque pues no les han dado a ustedes la palabra. Pero la palabra la van a tener ustedes, si deciden ir con nosotros, la van a tener a través de los litigios que planteemos. Entonces, lo primero es que en cuanto al ámbito del juicio de amparo, ustedes ya nos han hecho saber y nosotros ya les hemos dicho que nuestras posibilidades de ganar ahí no son nulas, no son cero, pero tampoco son altas. Más bien son muy marginales. Entonces, nuestra propuesta es realizar o llevar a cabo este juicio de amparo, pero todo esto orientado a que, pues, muy probablemente estos juicios de amparo no van a ser, No, no te vas a bañar. no van a ser exitosos, Sí, no van a ser exitosos y pues eventualmente habrá que ir al sistema interamericano de derechos humanos. Esa es la realidad y es por eso también que yo estoy interviniendo desde esta etapa en este litigio. Entonces, de hecho, yo se lo propuse al doctor Lascano, pues tenemos que hacer algo en este tema y pues lo que se haga a nivel nacional tiene que ir orientado a proyectarse a nivel internacional. Alguien nos preguntaba si era conveniente o era posible ir directamente a la instancia interamericana. Sí, en este caso que no hay un recurso claro, sí es posible. Sin embargo, ahí el problema es que no sabemos si eventualmente el tema pueda ganarse a nivel internacional, digo, a nivel nacional. Tal vez en una de esas, por algún tecnicismo, podemos ganar a nivel nacional. Y si no nos subimos al juicio de amparo, si no se sube al juicio de amparo, a lo mejor la oportunidad procesal de ganar en el amparo se pierde. La posibilidad de ir al juicio de amparo, pues es una estrategia aconsejable y es aconsejable agotar eso y también ver qué nos dicen. Yo creo que lo que nos van a decir ahí jueces y tribunales, aún perdiendo, nos va a ayudar en el litigio ante el sistema interamericano. Entonces eso va a fortalecer el litigio a la larga. Lo que ya les hemos comentado en otras ocasiones es que para nosotros el litigio interamericano no es una cuestión accesoria. Ustedes habrán oído pues ofertas y habrán visto a otros colegas que plantean esto desde el juicio de amparo y desde las diversas estrategias que se pueden hacer dentro del juicio de amparo y dicen, y bueno, pues también nos llevamos a la comisión o al litigio internacional. No nos dicen exactamente cómo. Tal vez ellos han hablado con ustedes. Bueno, ustedes ahí valoren si estas personas realmente han recorrido ese camino que, como les he dicho y les hemos dicho con honestidad, pues es un camino de varios años. Es un camino largo. La otra cuestión también importante es justamente la pregunta que hace el señor Rodrigo. ¿Cuál es la expectativa en derechos humanos a nivel internacional? La expectativa nacional, pues, es que les reintegren la pensión. Si es que se sufre reducción, que la dejen como estaba antes. Pero a nivel internacional, la estrategia es más compleja porque es un litigio integral donde se ven todos los derechos afectados de las personas. Lo que comentábamos ayer el doctor Lascano y yo es que pues estos litigios nacionales, estos litigios internacionales, pues ven a las personas integralmente y sus situaciones integralmente y ven los contextos. Entonces, a partir de esto, en el sistema interamericano podemos hablar que hay, aquí se los voy a presentar, que existe el concepto de reparación integral. La reparación integral tiene que ver con ver a la persona no solamente como un ente económico, no solamente económico, sino también en su dignidad, en su moral, en su proyecto de vida y en todas las facetas en donde un acto violatorio de sus derechos o una omisión violatoria de sus derechos puede afectarle. Entonces, no solamente pues bajaron la pensión y pues es inconstitucional e inconvencional. No solamente ese argumento, el argumento aquí también es bajar esa pensión causa mucho daño y todo ese daño de esos derechos tiene repercusiones que deben ser reparadas. Entonces, en el sistema interamericano, y esto yo he dado muchas clases de esto a muchos abogados en posgrado, estas medidas de reparación, ¿cuáles son? Estas medidas de reparación en el sistema interamericano, primeramente, pues tienen que ver, y no lo puse,
tiene que ver con la restitución integral de la situación previa al estado de cosas que se encontraba antes de la, de la violación de los derechos, que sería esta frase de restitutio en integrum. Bueno, aquí ahorita me acabo de acordar que no la puse, ya la puse. El restitutio in integrum es volver a las cosas al estado que se encontraban antes de que los derechos fueran vulnerados. Eso es lo que significa en latín, esto lo usa la Corte Interamericana. Entonces, en primer lugar, lo que se va a pedir es que la pensión se las vuelvan a dar como se las venían dando antes, ajustadas con inflación, etcétera, ¿no? Pero no solamente estamos buscando que les den la pensión o les devuelvan la pensión si es que se las quitan y ya ganamos el sistema interamericano o negociamos algo del sistema interamericano, sino que también existan medidas de reparación diversas por los daños causados o que eventualmente se causen. Actualmente estos daños que prevemos que se pueden causar, pues, pues están originando desde ya. Ya ahorita, por ejemplo, muchos de ustedes pues, nos han expresado que están ansiosos, que están preocupados. Incluso en la mañana en el chat pues tuvimos una discusión sobre por qué les llaman a estas pensiones o han creado este mito y esta falacia de que son pensiones doradas. Y pues ahí percibimos que es un tema que les daña la dignidad a ustedes porque es algo que ustedes se ganaron, es un derecho y no es un lujo. Entonces, todo esto abona para una reflexión sobre el daño que todo esto causa en ustedes, la publicación de sus nombres, la publicación de sus pensiones. Tal vez algunos de ustedes fueron de las personas que les modificaron el monto de la pensión. Y eso también, pues, es algo que daña en su moral, en su dignidad. Entonces, todo eso debe ser reparado de alguna forma. ¿Y cuáles son esas formas? Primero, las medidas de indemnización compensatoria, que son dos, los daños materiales. Daños materiales se dividen en dos rubros a su vez, daño emergente y lucro cesante. El daño emergente sería todo aquello que ustedes eventualmente vayan a gastar en litigio. Honorarios de abogados, viajes, fotocopias, traslados, todo eso ustedes lo deben ir documentando. Todo lo que gasten a partir de la obligación de sus derechos, todas las gestiones que hagan, todo eso, pues eso lo deben documentar. Y bueno, tienen que dar para reclamarlo a la Corte Interamericana. Ahorita les voy a mostrar que en un litigio, pues estos daños emergentes llegaron a sumar $10,000. Y otra faceta es el lucro cesante, es el dinero que ustedes dejan de recibir o ganar. A veces no es tan fácil determinarlo, porque la tarea de determinarlo exactamente el lucro cesante, si no se hace desde el principio, no puedes hacer con precisión después. Y eso es algo que pasa en algunos casos. Pero aquí vamos a tener cuidado de hacerlo bien. Entonces, el lucro cesante es el dinero que van a dejar de recibir. También está el daño material o moral, que es justamente los eventuales sufrimientos, las circunstancias desagradables a su dignidad, todo esto que les puede hacer un daño moral, derivado no solo de la circunstancia general que todos conocemos, sino también de la circunstancia específica. Aquí vendría esto que les decía de esta campaña en medios que se ha hecho para pasar la reforma. En algunos casos, la Corte Interamericana también da un concepto que se llama proyecto de vida. Este proyecto de vida tiene que ver con cuáles son las expectativas que ustedes tienen para desarrollar su vida conforme a sus expectativas y conforme a sus derechos y cómo la violación de los derechos humanos se lleva a este proyecto de vida. Y todos tenemos un proyecto de vida, no importando nuestra edad. Entonces, yo conocí en alguna ocasión ahora a un abogado que tiene el sistema interamericano que se llama Cantoral Benavides. El señor Cantoral Benavides, cuando era estudiante de biología, fue torturado en Perú. Entonces, pues él tuvo que huir a Brasil escapando de la represión gubernamental y ya estando en Brasil, pues él fue a la Corte Interamericana, ganó su caso y le dieron un concepto de indemnizatorio del proyecto de vida y con ese dinero él pudo estudiar ya no biología porque ese proyecto de vida se había acabado, sino estudió derecho y se convirtió en abogado de derechos humanos. Entonces, eso, por ejemplo, ese concepto lo tenemos que individualizar con cada uno de ustedes porque ustedes tendrán un proyecto de vida diferente. También, si fuese aplicable, se pueden solicitar medidas de rehabilitación médicas o psicológicas, que podrían ser tratamientos que no se dieron a partir de la violación de los derechos humanos o tratamientos que son necesarios porque se violaron ciertos derechos y surgieron ciertas enfermedades. Y aquí, pues, documentaríamos todo esto desde el principio. También medidas de satisfacción como una disculpa pública, como la publicación de la sentencia, etcétera, son cuestiones que se pueden pedir y que en su momento podríamos discutir. Todo esto que está aquí son posibilidades. Y de hecho, yo de estos cursos, tal cual se los estoy contando a abogados. Ya aterrizar esto requiere no solamente de nuestra experiencia, pero requiere también que ustedes nos digan qué es lo que están buscando. Si están buscando, bueno, obviamente que están buscando principalmente el dinero, pero luego también pudiera ser que busquen otras cosas, que se les dé otro tipo de reparaciones. Garantías de no repeticiones que esto no vuelva a ocurrir. En general, pago de gastos y costas. Y también hay un fondo de asistencia de víctimas que si se usa por parte de ustedes, de los peticionarios o de nosotros como abogados, pues eso debe ser reintegrado.
Entonces, estas son las medidas de reparación. Esas medidas de reparación que están aquí, pues no son ajenas a nuestro sistema jurídico, ¿no? O sea, no crean que esto es algo completamente ajeno a nosotros. Estas medidas de reparación son tan atractivas y son tan eh, indispensables en casos de violaciones de derechos humanos que están contempladas en la Ley General de Víctimas. Veamos, y eso nos lo hacían una pregunta, veamos cómo se puede, qué reparaciones dan en un caso similar a la Corte Interamericana. Entonces, este es lo de las reparaciones del caso Muelle Flores. Y si se fijan, están las medidas de reparación acomodadas como se las expliqué hace un momento. El daño emergente dieron, de lo que gastaron las víctimas en ese caso, dieron $10,000, fue lo que se gastó. La pérdida de ingresos, el lucro cesante ascendió a $120,000. Aquí, si leen el caso, que lo pueden consultar en la página de la Corte Interamericana, pues ese monto se dio en equidad porque realmente no se pudo determinar bien eh, el monto de la pensión. Y o sea, eso, digamos, fue en equidad, pero nosotros tenemos cuidado de hacerlo mejor que en ese litigio que, bueno, fueron otras personas que lo litigaron. Daño inmaterial por los sufrimientos que les comentaba fueron $7,000. Medidas de satisfacción, las sentencias constituyen una forma de reparación. Y aquí va una cuestión compleja. No hay garantías de no repetición, pero el pago de gastos y costas ascendió a $10,000. No es nada. O sea, es muy poquito por un litigio de años. Y lo que quiere hacer la Corte Interamericana aquí es, pues, no enojar a los estados dándoles cantidades grandes de dinero. Lo del fondo de víctimas que les comentaba, $2,334. Y también la restitución, que eso eleva los montos más, el pago de pensión definitiva ley, eh, bajo la ley que se vulneró, que no se cumplió, y el acceso ininterrumpido a salud. Entonces, digamos que hay restitución y hay pago. Claro que en cada caso, dependiendo de las circunstancias particulares, esto varía y digamos que si ustedes nos contratan, les daríamos toda la corridilla de todos los casos que se han litigado sobre pensiones. ¿Cuáles son conclusiones provisionales? No va uno al sistema interamericano a hacerse rico. Tengan cuidado con quien les prometa que les van a dar miles de dólares y que millones, los están engañando. Es un foro donde uno va a discutir violación de derechos y donde uno tiene que exponer el caso a partir de sus propias vidas. Y a partir de esos precedentes, yo creo que lo podemos hacer todavía mejor y documentar desde el principio todavía mejor para que las reparaciones puedan subir.